verdad es que es un poco avanzado, no quiero ser, no quiero ser largo, vamos a estar 15 minutos. Tenía un, tenía un mensaje que era el que iba a ministrar, pero no sé, estando mirando la Biblia y algún mensaje, pues sinceramente había un mensaje que he predicado solamente una vez, lo prediqué cuando estaba pastoreando una iglesia de aquí de Torromeo, y Dios pues puso este mensaje en mi corazón, y hoy pues mira, mirando las hojas, pues he tomado esta hoja, lo voy a predicar la segunda vez. Hace unos años lo prediqué y lo tenía ahí, y creo que es un mensaje importante, porque cada hermano y hermana que estamos reunidos ahora aquí en el Cello, y durante estas pandemias mucha gente se ha reconciliado con Dios, y, pero creo sinceramente que ahora, cuando se abran las iglesias y podamos hacer cultos en ellas, pues cada uno tiene que sentir pasión por su iglesia. Así he titulado el mensaje que cada creyente debe tener por su propia iglesia. Pasión por la iglesia. Vamos a mirar algunos requisitos que debe tener todo miembro de una iglesia según la Biblia, y lo que debe sentir por ella. Tito 2:14 nos dice que debemos ser celosos de buenas obras, y Efesios 5:25 nos dice que como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo tanto, si somos de Cristo, debemos sentir lo que Cristo siente por su iglesia. Y lo que Cristo siente por su iglesia es un amor que se desborda en pasión y en entrega. Si Cristo se entregó como ofrenda por su propia iglesia, en holocausto por completo, sin reservarse nada, entregando hasta la última gota de su sangre, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Aquel que era infinito, se encarnó en un ser infinito para ser como la semilla de mostaza, como una semilla que muere, porque entiende que si no muere queda sola, pero también que si muere tiene mucho fruto. Y de esa manera se entregó Jesús por su iglesia. Esa fue la entrega incondicional de un amor que no tiene límites, y con esa pasión fue Cristo al Gólgota, a ser suspendido entre el cielo y la tierra. Y por lo tanto, lo que Cristo siente por su iglesia es lo que nosotros, que decimos que somos de Cristo, debemos también sentir por nuestra iglesia. No como con una mirada egocéntrica. Los egocéntricos, su frase que dicen es que ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Qué diferencia, ¿eh? Cristo no estaba pensando que la iglesia haría por él, sino que esa es la mirada egocéntrica. ¿Qué puede hacer la iglesia por mí? Es que la iglesia no me visita, el pastor no me ayuda, es que no se acuerdan de mí. Hay quien va, dijo un predicador, a la iglesia como un cliente, a que le sirvan y a ver lo que la iglesia puede hacer por ellos. Hay quien tiene una mirada independiente, independentista, que no se ven a sí mismos como una parte de la comunidad, ni se involucran en ella. No, ellos tienen un espíritu crítico
que evalúan a la iglesia como si ellos no formaran parte de ella. No, ellos dicen, son así, y no dice, así somos, porque no se involucra en la iglesia. Un predicador llamado Mark Denver dijo, si quieres saber si verdaderamente eres salvo, únete a un grupo de pecadores arrepentidos y intenta amarlos. Esa es el espíritu que nosotros tenemos que tener, no mirarlo con una mirada egocéntrica a la iglesia, ni con una mirada independiente, ni con un espíritu crítico. ¿Qué va? Tenemos que involucrarnos con la iglesia, formar parte de la iglesia, aprender a llorar con el que llora y a reír con el que ríe. Que cuando un miembro se duele, aprender a dolernos todos juntamente con ese miembro, pues todos formamos parte de un cuerpo, Cristo siendo la cabeza y nosotros habiendo sido todos bautizados en un mismo cuerpo. Hay mucha gente que me pregunta, José Domingo, ¿es posible ser salvo fuera de la iglesia? Y yo me acuerdo del libro de los Hechos, capítulo 2, cuando dice la Biblia, y Dios añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Vinculaba salvación e iglesia. Yo mirando a los mejores teólogos sobre este versículo, ellos coincidían y decían, es que Dios salva incorporando a su iglesia. Es que es imposible ser salvo fuera de la iglesia. Es que todo el que es iglesia, todo el que es salvo, forma parte de la iglesia. Porque como Dios transmite la vida desde la cabeza, es que toda la sangre vaya fluyendo por cada uno de los miembros que compone una iglesia. Dios incorpora, Dios añade. Es como decir que un dedo puede tener vida fuera del cuerpo. Si cada uno de nosotros cortamos nuestro dedo, nos daremos cuenta que ese dedo deja de tener vida porque no está incorporado en el cuerpo. Pero si ese dedo vamos corriendo y lo metemos en hielo y vamos a un cirujano para que él lo incorpore, ese dedo que ha sido incorporado a la mano, que es sostenida por el brazo y por los hombros, va transmitiendo la vida por todo el cuerpo, porque solo hay vida dentro de la iglesia. Es imposible ser salvo sin ir a la iglesia. Es imposible ser salvo sin formar parte de la iglesia, pero todos los salvos hemos sido incorporados a la familia de la iglesia, unidos por las coyunturas. Por lo tanto, no tengo que ir a la iglesia para ser salvo, pero todo el que es salvo se es incorporado a la iglesia. Sobre estos temas, todo miembro de la iglesia tiene unos deberes a cumplir. Al ser miembro de una iglesia, tengo unos deberes a cumplir. Si no cumplo esos deberes, es que no soy miembro de una iglesia. Número 1, su iglesia es su prioridad. Un predicador llamado Jim Elliot decía, donde quiera que estén, todo tu ser debe estar allí. Vive a plenitud todo lo que creas que es la voluntad de Dios. Y una de las cosas que es la voluntad de Dios es la asistencia. Dice el capítulo 1 de Corintios 11, 18, cuando os reunís como iglesia, vemos que la iglesia se reúne cuando Dios quiera y pasa esta pandemia, y nos empecemos otra vez todas las iglesias a reunir, entender que un miembro de la iglesia no puede fallar a sus cultos, como hacía en el capítulo 10, versículo 24, que dice que la iglesia de los hebreos
dejaba de congregarse. Y el dejar de congregarse era una señal de apostasía. Mira qué señal de apostasía. Llega a las 7 de la tarde y tú no tienes ganas de ir al culto. Al otro día llegas las 7 de la tarde y le das prioridad a ir a emplear que ir a tu culto. Al otro día llegan las 7 de la tarde y te quedas acostado viendo el televisor, dándole prioridad a ese momento y tampoco asistes a la iglesia. Eso es una señal inequívoca de que tu fe está siendo apostatada. Estás apostatando de tu fe, dejando de congregarte. Es una señal inequívoca de que le estás dando la espalda al Señor, porque es imposible darle la cara a Dios sin asistir a tu iglesia. Otra de las deberes de todo miembro de una iglesia es que se esfuerzan para que sus pastores se sientan bien, sometiéndose, obedeciéndole a ellos y dándoles pues constantemente señal y explicación como señal de autoridad. Capítulo 13 del libro de los Hebreos, versículo 17, dice el autor: a vuestros pastores sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros como los que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose. Por lo tanto, vemos que a los pastores no simplemente se les señala cuando cometen un error, no simplemente son la voz que voy a escuchar cuando se predica un mensaje, no es simplemente una figura que está ahí, que va. A un pastor hay que obedecerle y hay que sujetarse a ellos. Es más, en el Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19, enfatiza sobre no criticar a los pastores. Dice: contra un anciano no admitas acusación. Por lo tanto, en una iglesia cuando uno acude hay dos grupos. Está el grupo que se sujeta a su pastor y el grupo que simplemente lo critica. Pero nosotros somos los miembros obedientes que la Biblia nos demanda. Número 3, que debe hacer todo miembro como deber: debe ministrar los dones en el servicio de la iglesia. Capítulo 4, versículo 10 del libro de Primera de Pedro. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, según la multiforme gracia de Dios. Es que he entendido que mis dones no son para presumir, son para servir. Es que he entendido que los dones que Dios me ha dado no son para enseñorearme, no, sino para beneficiar a los demás. Los dones no son como una señal de competencia, ni como un medio para exhibirlos en una pasarela. ¿Qué va? Los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros son para beneficiar a las almas que Dios ha puesto a nuestro lado, haciéndonos hermanos de ellas. Por eso dice Primera de Corintios 12:7, cada uno el Espíritu reparte a los demás como Él quiere, es decir, que el Espíritu Santo ha repartido dones a cada uno como Él ha querido. Y Romanos 12:4-6, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros, los unos, aquí me encanta, de los otros. Es decir, que yo estoy unido a una iglesia para transmitir los dones que Dios me ha dado en beneficio de los demás, cada uno conforme al don que se le ha concedido. Si uno tiene el don de cantar, pues que cante alabanzas al Señor, como han estado haciendo nuestro hermano Manuel y su hija, o Daniel y su hija, si no mal recuerdo, como ha estado haciendo las hermanas que han cantado,
nuestra hermana Isabel y su compañero Kim, porque ellos están ministrando el don que Dios les ha dado para ser de edificación a los demás miembros del cuerpo, ya que he entendido que cada uno debe hacer según la función que le ha tocado y que le ha correspondido y que Dios ha puesto en su lugar. El oído no puede andar, pero el oído está colocado en el lugar idóneo para que oiga. Y el oído va a oír y va a traer el equilibrio a los pies, porque en el oído está el equilibrio. Y el equilibrio del oído va a hacer que los pies puedan caminar en un equilibrio perfecto, pero siempre siendo sustentados por los ojos, que son la visión por donde deben ser guiados, y por las manos, porque ellos van a coger lo que necesiten. Y cuando cada miembro está en su lugar y ejerce la función que debe de ejercer, el cuerpo se nutre y el cuerpo se edifica. Y de eso se trata, que cada uno haga conforme al don que ha sido llamado. Eso es muy importante, no sé por qué, eso lo voy a decir, no venía en el guión, pero lo voy a decir así de paso. Llevo 16 minutos, me quedan 4 minutos, pero lo voy a decir así de paso. No se puede ministrar lo que no tengo. Se puede intentar ministrar lo que no tengo, pero al final no va a tener la repercusión y el beneficio que va a traer cuando un instrumento ha sido elaborado para esa función, cuando un miembro ha sido formado para ejercer esa área de movimiento. Seguramente que con un tenedor me va a ser imposible con un tenedor y con un cuchillo. Voy a poner el ejemplo que me viene a la mente. Con un cuchillo querer tomarme una sopa. Un plato de sopa me va a ser imposible con un cuchillo querer tomármelo, porque no solamente va a derramar la sopa, sino que voy a dañar una parte de mi cuerpo. Pero no solamente el cuchillo no simplemente no puede hacer la función de una cuchara, sino que hay algo más peligroso. Es que cuando se va a necesitar el cuchillo para hacer la función de cortar la carne, el cuchillo no estará en su lugar y por lo tanto la carne no se podrá comer. No solamente no puede ejercer la función que quiere ejercer porque no ha sido diseñado para ella, sino que deja de estar en el lugar que debe estar para así ejercer la función que debe hacer. Y eso es que cuando uno de la iglesia está en un lugar que no le pertenece y no le corresponde, y creo que todos los demás, con un buen ánimo y con un buen espíritu, deben recomendar a su hermano que ese lugar no le pertenece. Mi hermana Kim y mi hermana Isabel, la verdad que hemos estado en la misma iglesia durante años. Yo ahora estoy en Sabadell, porque me vine a vivir aquí, pero seguramente que si yo les digo a ellos que deseo cantar, sí quiero cantar, seguramente que ellos, siendo amigos míos como lo son, me dirán: José Domingo, tú tienes mucha ilusión por cantar y tú quieres cantar, pero Dios no te ha dado los dones para ello. Pues lo tengo que decir, así con mucho cariño. Estoy viendo predicadores que quieren cantar y cantantes que quieren predicar. Seguramente que así como desentono yo en el cante, también ellos desentonan al querer trazar la palabra con limpieza. ¿Por qué? Porque no han sido llamados a ejercer esa función. Y de ahí que no solamente están perjudicando a la iglesia por estar en el lugar que no les pertenece, sino aún algo más peligroso: están dejando de ser fructíferos en el lugar que deberían estar. Y número 4, como deber de todo creyente, es dar con generosidad. Un creyente, cuando se pasa la ofrenda, debe abundar en ayudar.
debe ser generoso. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Y aquí se lo dice a los ricos, pero cada uno tiene que dar conforme a su corazón. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que el Dios vivo, que nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Imaginaos, hermanos, que los ricos se echaban de lo que les sobrara, y Cristo miraba, pero no dio ninguna enseñanza. Pero cuando una mujer trajo a aquella viuda dos blancas era poco, pero era todo el sustento que tenía ella, y le dijo a sus discípulos: esta ha echado más que todos, porque le era más importante la ofrenda que el sustento. Imaginaos si tiene importancia esa canasta que se pasa. Se pasa a la iglesia, que es al mismo Dios. Y por lo tanto, un creyente debe ser generoso en las dádivas. Número 5. Relacionarme con los otros miembros de la iglesia. Efesios capítulo 4. Número 6. Comprometerme con la iglesia. Y animar además a los demás a comprometerme con la iglesia. Número 7. Dar valor a la iglesia. Capítulo 20, versículo 28. Número 8. Participar cada domingo de la Santa Cena, porque eso es una evidencia clara de que formo parte del cuerpo de Cristo. Número 9. Dar testimonio a los demás en la gran comisión de que yo soy parte de la iglesia. Y podríamos hablar varias cosas, pero solamente os dejo con esto para que valoremos lo que es nuestra iglesia. Y nuestra iglesia, que cada uno asistimos, es lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. La iglesia de Dios vivo es columna y baluarte de la verdad. Te animo, tú que estás ahí escuchando, a someterte a tu pastor, a dar cuentas a tu pastor, a obedecer a tu pastor, a ser generoso con los demás, a llevar a cabo tus dones y a formar parte de una iglesia, porque no hay salvos fuera de la iglesia. Que el Señor os bendiga mucho. Era el mensaje que tenía en mi corazón, y esto es lo que debe saber todo miembro de una iglesia. Que el Señor os bendiga mucho.